Bien, ¿me escuchan bien? Sí, profe, se lo escucha. Muy bien. Les voy a comentar el caso de este trabajo práctico número 5 para que, bueno, estén al tanto de qué se trató y les voy a ir dando pautas, luego les voy a subir el material para que ustedes realicen el trabajo. Bien, se trata de un accidente que ocurrió en Villa Lynch, es un caso real, a mí me tocó ser perito, les explico básicamente en qué consistió el accidente. Antes de ir al detalle de cómo los antecedentes y previos al accidente, les explico que se trata de la caída de una mujer mayor de más de 50 años al perder el equilibrio desde lo que es un macetero, que ustedes están viendo acá en la parte posterior de una casa, hasta el suelo, que es laja, o sea, un lugar, digamos, con todas las implicancias que supone una caída en un lugar duro. Además, la mujer pierde el equilibrio y cae en una posición absolutamente no, digamos, muy diferente de cuando alguien salta. Cuando uno pierde el equilibrio y cae, normalmente cae de una manera mucho más comprometida para el riesgo de accidente, etc. La mujer tuvo fracturas serias y tuvo una discapacidad muy grande. Bien, les comento un poco la historia del tema para que lo tengan en claro. Una empresa tenía, digamos, sí, tenía esta mujer que era la que sufrió el accidente, la tenía en dependencia laboral y la tenía denunciada a la RT en el lugar que era la empresa donde trabajaba. Simultáneamente, esta mujer, perdón, un día por la semana solía ir a la casa del dueño de la empresa, que es la casa que ustedes ven acá, que como les comento está en Villa Lynch, y realizaba tareas de limpieza. En una oportunidad, el dueño de la casa se tenía que ir de vacaciones y como regularmente ocurría, la mujer que tenía llaves de la casa fue a la casa a realizar tareas de limpieza. Simultáneamente estaban en la casa trabajando jardineros que realizaban, bueno, los trabajos propios de su actividad. Bien, les comento. Esto que se ve es la parte posterior de una casa y esto que está señalado con esta flecha es una suerte de balcón sin barandas. Se los digo así para que se sitúen. Acá la perspectiva no nos permite ver, pero hay una cierta profundidad en esta zona de más o menos unos 80 centímetros, de manera tal que uno puede caminar por este sector. El ancho que ustedes ven se debe a que esta parte, digamos, de la mampostería cubre la parte de tierra donde está lo que es un macetero. Es decir, esto en realidad era un macetero. Acá se alcanza a ver una planta un poco seca. En la oportunidad en que ocurrió el accidente, varios años atrás, estaba lleno de plantas esto. Y entonces, creo que les debe quedar claro cómo es. Se trata de un gran macetero de unos más de 3 metros de largo, con unos 80 centímetros de ancho, y que, como les decía, para que se sitúen, se ubiquen, sería algo similar a lo que podría haber sido un balcón, pero sin barandas. Bueno, acá ven en esta otra foto, se alcanza a ver que en la foto anterior no, que en el extremo del balcón, cerca de la parte izquierda de la casa, hay un ventanal grande que ustedes ven, que va casi desde la planta baja hasta la planta alta. Es esto que está acá. ¿Ven? Bien. La mujer
de pronto, mientras realizaba la limpieza, vio que había suciedad en la parte exterior de los vidrios de este balcón. Entonces lo que hizo es lo siguiente: subió al dormitorio principal, que es el que está en la planta alta, cuya ventana hacia el jardín es esta que ustedes están viendo acá, y desde esta ventana cruzó la ventana y se apoyó en el jardín, perdón, en el macetero. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, No, profe. lo Bueno. que sí, lo blanco no es el macetero, sino lo que se ve por arriba, lo que se ve que hay algo azul apoyado, sería. No, lo blanco es la parte lateral del macetero. El macetero tiene 80 Perfecto. centímetros de profundidad y no se puede ver por una cuestión de perspectiva. ¿Se entiende? Claro, claro. O sea, como les digo, imagínense que se trata de un balcón. Este espesor que ustedes ven acá se debe a que en la parte interior está toda la tierra para que el macetero pueda funcionar como macetero, ¿de acuerdo? Acá se ve una planta un poco ya, digamos, en mal estado. En la época en que eso ocurrió estaba lleno de plantas. Entonces, esto, tal como les digo, es como si fuese un balcón, de 80 centímetros de ancho por casi 3 o 4 metros de largo. La señora no es que saltó, cruzó por la ventana, desde la ventana se deslizó, como acá tenía un buen ancho, 80 centímetros, pudo apoyarse sin ningún problema y caminó por el balcón. Y se dirigió, acá ven en la otra foto, hacia el ventanal este que está acá. Ven ustedes que la parte extrema del balcón da justo hasta el ventanal. Allí termina el balcón. ¿Se ve? ¿De acuerdo? Esto que está acá es un postigo abierto. Claro. Sí, ahí Bien. se ve, profe. Bueno. Lamentablemente, cuando yo tuve que hacer la inspección de la casa, ya la casa había cambiado de dueño y no podía ir a la casa y a ingresar, así que desde un sector posterior, el dueño me hizo ver todo esto y yo tuve que sacar fotos a distancia y me tuve que manejar con estas, digamos, imágenes, que es la que les estoy mostrando. Entonces, la persona, tal como les decía, luego de salir por la ventana y empezar a caminar por este macetero, se dirigió hacia la ventana esta para realizar la limpieza de la parte que estaba sucia. En esas circunstancias, con un trapo, supongo, con algún elemento de limpieza, y como sucede cuando uno realiza una tarea en altura, pone su preocupación o su, digamos, o sus intereses concentrados en la tarea que está haciendo, por ahí se olvida que está en una condición de peligro, de estabilidad, y puede perder la estabilidad. Eso pasó con esta persona. Seguramente habrá hecho un esfuerzo de más, se habrá extendido un poquito, habrá querido hacer una tarea de refregado un poco excesiva, lo que sea. Y bueno, en esa situación perdió el equilibrio y cayó de estos 5 metros, produciéndosele fracturas diversas con un alto grado de discapacidad que quedó a posteriori de todo el tratamiento que se le hizo. En esas circunstancias, el personal que estaba allí de jardinería, que había estado un rato antes trabajando en el macetero. Como les digo, el macetero este ahora no tiene plantas, pero antes estaba lleno de plantas. ¿Cómo hacía el personal de seguridad, el personal de jardinería para trabajar? Colocaba una escalera en la parte posterior y por la escalera esta accedía hasta el macetero. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto es un tema que está focalizado hacia una cuestión legal que me interesa que ustedes la analicen y sobre el cual le voy a ahora agregar otros aspectos para que se entienda la importancia de este tema. ¿Qué es lo que está en juego acá? Voy a sacar esta... perdón, ¿alguna duda con respecto a esto, a la explicación de cómo fue el accidente? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se los aclaro? Después podríamos volver a las fotos estas, pero si hay alguna duda ahora, prefiero aclarársela. Profe, abajo, en la parte de abajo, ¿había algo o no había nada donde están las sillas? No, no había nada. Está, como ustedes ven, el sector que está con piedras,
obviamente es duro, la persona cayó mal. Recuerden, cuando una persona cae perdiendo el equilibrio, cae, yo no tengo el registro de cómo cayó, pero la consecuencia de las fracturas y la gravedad que tuvo claramente demuestra que no cayó de la forma en que lo hubiera hecho si hubiese saltado, en cuyo caso hubiese tenido un problema en las piernas, pero no problemas en diversos sectores del cuerpo, que es lo que realmente ocurrió. Tengan presente además que se trata de una persona de más de 50 años y obviamente saltar 5 metros no está dentro de las posibilidades que una persona pueda superar, pero sumado a eso, piensen que la persona perdió el equilibrio, cayó mal, lo cual fue muy grave en cuanto a las consecuencias y como le digo, la mujer tuvo una gran discapacidad. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, le quería preguntar sobre la empresa del dueño. ¿De qué es la empresa? Bien, le voy a hacer algunas aclaraciones que hacen más al tema de qué hace la empresa. El empresario tenía ART y había denunciado a la empleadora ante la ART. Ustedes saben que todo empresario tiene que tener, cuando tiene personal en dependencia, tiene que tener la obligación de brindarle ART. Es una obligación legal que tiene el empleador. Hay algunos casos de personas en negro que no están denunciadas a la ART, pero es una situación irregular con todas las implicancias que eso significa en el caso de un juicio. Entonces, la mujer esta estaba denunciada ante la ART, por un lado. Por otro lado, el empresario tiene la obligación de denunciar los distintos establecimientos que tiene laborales. Entonces, había denunciado... Profe, sí. discúlpeme que lo interrumpa. Cuando usted se refiere a que esta mujer estaba denunciada por la ART, ¿se refiere a que estaba cubierta, por así decirlo, que contaba con ART? ¿O que al momento en que, momento en que fue a trabajar a la casa, ella estaba con un siniestro por la ART que era anterior a lo que había a este suceso? No, está bien la pregunta, a ver si vale aclarar todo esto porque son temas importantes. Cuando una persona ingresa a trabajar en una empresa, el empleador tiene que hacerle un contrato de seguro y le tiene que informar a la persona que está asegurada, en qué compañía, tiene que además exponer con carteles en su empresa en qué compañía están asegurados sus empleados, y a su vez la ART recibe el listado de personal que tiene la empresa y que está informando que tiene relación laboral. Entonces, la ART le caben todas las responsabilidades sobre esas personas. Responsabilidades que, recuerden, tenían que ver, por un lado, con el seguro, es decir, indemnización en caso de accidentes. También tenía que ver que en el caso de tener enfermedades o accidentes, el tiempo de recuperación el sueldo se lo tenían que pagar, le tienen que realizar prestaciones médicas, la ART, y además tienen que realizar prevención. Es decir, que además de todo eso que le dije, que sería condición de empresa de seguro y funcionar como tal, dar prestaciones médicas, además tienen que realizar tareas de prevención. Esto es algo muy específico que solamente se les exige a las aseguradoras de riesgo de trabajo. Si usted toma un seguro de un auto, la compañía de seguro no tiene ninguna, obligación de dar prestaciones médicas ni de hacer prevención. Solamente de devolución de dinero según la condición de la póliza y el daño que pueda llegar a tener. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Además, el empleador había también denunciado este domicilio de trabajo. Es decir, que al denunciar este lugar como domicilio de trabajo, el empleador ante la ART queda cubierto porque la ART tiene conciencia de que aquí trabaja, en este caso, esta persona realizando la tarea de limpieza. Por lo tanto, la ART realizó una visita previa al accidente, que yo les voy a hacer ver en qué consistió, qué asesoró y demás, y que van a formar parte de del material con el cual ustedes van a realizar el trabajo. Ahora les voy a compartir otra pantalla.
Bien, esto que está acá es la visita posterior al accidente. Yo se las hago ver, en cierta manera está, digamos, o les puede dar datos a ustedes de cómo realizar la tarea. Les aclaro que las ART se pueden equivocar y cuando vean las consignas y yo les haga la devolución, esto puede ser o no ser válido. Ustedes lo juzgarán y posteriormente yo se los voy a aclarar. Lo que hizo la RT a posteriori dijo como medida correctiva evitar la realización de trabajos en altura, documentar con firma de la empleada, ¿no? Realizar capacitación a la empleadora sobre prevención de riesgos laborales relacionadas con la actividad, registrar. Bueno, no quiero abrir juicios sobre esto, pero insisto, lo hace un prevencionista, acá no figura el nombre, se lo tacho a propósito, pero para que ustedes sepan, es un licenciado en higiene y seguridad, acá tienen la matrícula de COPINE, así que bueno, pero esto es discutible, de hecho van a ver ustedes después mis consideraciones que yo les haga sobre esto. Un segundito que voy a ver si les puedo pasar otra pantalla. Profe, ¿el accidente en qué fecha fue? Todo esto que vimos de la RT es con anterioridad, ¿verdad? ¿O es posterior? Sí. No, ese de la RT es posterior. Ah, perfecto. En este momento no estoy pudiendo ver porque se solapan los... A ver un segundo. Vamos a ver si puedo acá compartir la pantalla de la visita antes del accidente. Un segundo. Bien, acá tienen la visita de la RT antes del accidente. Ahí tienen ustedes el lugar, Villa Bosch, les dije, o Villarich. Este es el lugar donde estaba la casa, ¿no? Los otros datos los borré. Fíjense que esto, bueno, fue el 23 del 4 del 2009, esto fue previo al accidente. Entonces, la persona de la RT que realizó la visita, que es un prevencionista, un especialista en higiene y seguridad, hace lo que se llama este checklist. Este checklist es un extracto que suelen tener las ART, en donde básicamente hacen un punteo de cuál es la condición de estos ítems que figuran acá, que son más o menos los principales. O sea, ¿tiene el servicio de higiene y seguridad? ¿Sí o no? Y en este caso pone no corresponde. No corresponde porque el servicio de higiene y seguridad no es exigible a todas las empresas. En el caso de una casa, por ejemplo, no corresponde tener servicio de higiene y seguridad. Entonces, el servicio de higiene y seguridad se requiere cuando la naturaleza de los riesgos de la empresa y la cantidad de personas justifican que tenga que tener un servicio de higiene y seguridad. Hay muchos casos en que esta situación no se da. Ahí me toca, en muchos casos, pericias de empleadores que por la naturaleza de su tarea, cantidad de empleados, tipo de riesgos, etcétera, no les corresponde tener empresa aseguradora. Bien. Después son máquinas y herramientas y elementos de trabajo, espacio y orden de limpieza, protección contra incendios. Bueno, hay todo un checklist. En esta planilla, el prevencionista marca por sí todo aquello que cumple, marca por no corresponde las situaciones que estén en esa circunstancia, por ejemplo, almacenaje general, uso almacenamiento de sustancias peligrosas, en una casa no es necesario, no tienen aparatos sometidos a presión, no hay radiaciones ionizantes, en fin, todos los aspectos que no corresponden, aparatos de izar, montacargas, tampoco, lo ponen en no corresponde. Y en no, aquellos elementos que no cumplen. En este caso, lo único que marcó como no es el ítem 9, que son elementos de protección personal, que como ustedes ven está marcado como no. Y acá dice, como recomendación, registrar la entrega de los elementos de protección personal. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe.
Bien, bueno. El tema acá es el siguiente. Voy a ver si les comparto otra pantalla. Este trabajo práctico está dirigido a una cuestión legal que me interesa mucho que ustedes tengan en claro, porque es central en la actividad de ustedes el día de mañana como profesional. Se trata de ver cuáles son las condiciones en las cuales el empleador es culpable cuando ocurre un accidente y en qué caso se puede eximir de culpa. Eso está explicitado muy genéricamente en el artículo 1113 del viejo Código Civil, ahora ha sido reemplazado por el nuevo Código Civil por un artículo que es el 1757. Se los leo y les marco los aspectos centrales. La obligación que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia o por la cosa de que se sirve o que tienen a su cuidado. Es decir, concretamente, cuando ustedes, como empleadores, una persona tiene un accidente o una enfermedad profesional en el ambiente de trabajo, es decir, en las cosas de las que se sirve, que es el establecimiento, ¿no es cierto?, y que tiene a su cuidado, porque son propias, entra esta situación de análisis de cuál es la condición de culpabilidad y exigencias legales que le caben al empleador. En los supuestos de daños causados en las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de la responsabilidad, deberá demostrar que su parte no tuvo culpa. Es decir, acá hay una cuestión de lo que se llama la carga de la prueba. Es una cuestión técnica, pero les aclaro algo para ubicarlo. En el ámbito penal, si una persona es imputada de un homicidio, se considera en principio que la persona es inocente. Quien tiene que demostrar la culpabilidad es el fiscal, es decir, el Estado, en su función de parte acusatoria, y que va a tener que demostrar, es decir, demostrar ante el juez, llegar a que el juez realmente, valorando lo que se llama la prueba, llegue a la conclusión que realmente la persona es culpable para condenarlo. Pero existe lo que se llama la presunción de la inocencia. Y lo que se llama la carga de la prueba la tiene en ese caso el Estado. Es decir, aquel que tiene que demostrar quién es el culpable. En este caso se invierte la carga de la prueba. La carga de la prueba le cabe en este caso al empleador. No se le puede exigir al empleado que demuestre que el empleador no tuvo la culpa o sí tuvo la culpa. Es el empleador el que tiene que demostrar que, que de su parte no hubo culpa. ¿De acuerdo? Esto es algo que tiende a proteger a la parte más débil, que es el empleado. Bien, fíjense lo que sigue. Pero si el daño hubiera sido causado por el riesgo o vicio oculto, o vicio de la cosa, perdón, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Es decir, que si se trata de un elemento riesgoso, porque tiene un vicio, ¿no es cierto? ¿Qué es un elemento riesgoso? Y la mayoría de los elementos que se utilizan en un establecimiento tienen riesgos inherentes a su uso. Por ejemplo, hablamos de una moladora, o de un torno, o de una escalera. Es decir, hay riesgo. Incluso existiendo buenas acciones de prevención, el riesgo siempre existe. ¿De acuerdo? Entonces, si el daño, dice acá, hubiera sido causado por el riesgo propio de la cosa, por ejemplo, si hubiese accidentado con una escalera o con una moladora, solo se eximirá el empleador total o parcialmente, acreditando que el empleado tuvo la culpa. ¿Se entiende? Es decir, que si el empleado tuvo la culpa, aunque exista un cierto riesgo propio de la
del elemento, la cosa, llamémosle amoladora, escalera, torno o lo que fuere, si hay una culpa que se demuestra que es del empleado, queda exculpado el empleador. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? No, profe, se entendió. Bien. Ahora, si la cosa hubiera sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño, no es responsable. Si alguien se introduce en forma, digamos, se introduce, por ejemplo, en un establecimiento sin permiso y se lastima con algún elemento del establecimiento, obviamente que el empleador no tiene ninguna culpa porque ocurrió en contra de su voluntad expresa o presunta. Si no le di permiso y no tuvo por qué ingresar, ingresó y se lastimó, no se puede el empleador hacerse cargo. ¿Se entiende también esto? Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense que acá entonces hablamos del riesgo de la cosa. En el caso de la casa sí existía un riesgo de la cosa. En la casa, en general, en los lugares de trabajo, existen riesgos de la cosa implícitos, inevitables. Usted puede tener caídas a nivel, puede tener caídas de escaleras, en fin, en cualquier lugar, aún en una casa, existen condiciones de riesgo en donde pueden generarse accidentes, ¿no? Entonces, en este caso, lo que me interesa es que ustedes analicen la cuestión de este tema y evalúen si realmente el empleador queda exculpado porque la víctima fue culpable o si fue al revés. Fíjense, tengan presente que la víctima accede a una plataforma que es el macetero por un lugar que no es el habitual. No es, como les decía, un balcón que tiene una puerta-ventana con el cual ustedes acceden normalmente al balcón. En ese caso, la mujer accedió desde un dormitorio que no es una entrada natural hacia ese macetero. ¿Eso está claro? Sí, profe, quizá habría que evaluar un poco más la condición laboral de la persona, porque quizás si el jefe le dio, digamos, alguna orden estricta en la cual le indique que tanto el interior como el exterior de la casa, por ejemplo, tenía que quedar limpio, fue por eso que, o sea, se podría llegar a justificar de cierta manera que esa persona haya pasado para ese sector de la casa. Bueno, muy bien hecha su pregunta. Sin duda, de haber existido, les aclaro, ya que usted hizo ese comentario, insisto, está muy bien hecho, que en este caso no hubo. Es decir, no hubo una instrucción específica del empleador para que hiciera el trabajo ese. Ella lo hizo de buena voluntad, tenían buena relación, y ya él entendió o lo vio como algo natural. Recuerden que, bueno, que las personas tienen distinta aversión al riesgo. Esta mujer consideró que desplazarse por la ventana, recuerden que eso era un macetero, y en ese macetero habían estado trabajando un rato antes los jardineros. Son 80 centímetros de ancho por casi 3 metros de largo. Como les digo, es casi el equivalente de un balcón, aunque no tiene barandas. Entonces, bueno, la mujer no lo vio como algo riesgoso. La ventana, si bien tiene que salir de una manera un poco incómoda porque tiene que pasar por arriba de la ventana, no es una cosa tan difícil de hacerlo. Uno se desplaza, se corre un poco, se toma de las manos y se apoya en el macetero, así que no tuvo que saltar 2 metros ni tuvo que hacer una maniobra tan compleja. Está claro que no es la entrada, el ingreso natural al lugar, como si sería una puerta-ventana en el caso de que tuviese un balcón. Eso está claro. Pero bueno, entonces No, las condiciones son esas. Sí. perdón, ¿no debería haber algún tipo de señalización en este caso, en ese balcón? Bien, bueno, ahí Que aparecen muchas situaciones que ustedes tienen que evaluar. Es decir, si ustedes consideran que la señalización es suficiente, si consideran que la capacitación, trabajo en altura es el tema, o si consideran, ustedes van a tener incluso la tarea que hizo la RT,
incluso la tarea que hizo posterior la RT cuando hace, digamos, un asesoramiento relacionado con el accidente. Todo eso lo van a tener como material para evaluar. Les aclaro que pueden haber errores de los que han intervenido, así que de ninguna manera el tomar lo que ha hecho la RT le da la segura respuesta al trabajo práctico, pero lo pueden tomar como referencia. ¿De acuerdo? Tengan presente algunos datos que les doy, como por ejemplo el hecho de que es un lugar, es un macetero, al cual los jardineros acceden regularmente para trabajar. Ellos lo hacían a través de una escalera que yo les mencioné. De hecho, habían estado trabajando un rato antes que ocurriera el accidente en el macetero. Incluso fueron los propios jardineros los que acudieron en primera instancia a auxiliarla, a esta mujer, luego de haber caído, y bueno, llamaron a la ambulancia y todo lo que fue, digamos, la acción inmediata posterior fue hecha por ella. Así que bueno, todos esos son datos que le sirven a usted. El tema acá es más o menos el siguiente. No es un tema de gran importancia determinar cuándo una persona realmente, por culpa de esa persona, se produce el accidente, y cuál es el criterio con el cual en general la justicia valora esta situación. Lamentablemente, esto se lo comento, no siempre la letra de todas las normas es lo suficientemente determinante para poder en su interpretación guiar al juez a definir la situación. Por eso que existen los jueces, y por eso que hay muchos casos en donde los jueces toman a veces criterios diferentes, porque la interpretación de lo escrito puede ser diferente. Acá parecería haber una situación de blanco o negro, es decir, ¿hay culpa o no hay culpa? ¿Y cuándo hay culpa? Y cuando la víctima ha hecho algo negligentemente. Ahora, ¿cómo lo interpreta eso el juez? Y cómo, desde el punto de vista de ustedes, en lo que es higiene y seguridad, deben actuar pensando en cuál es realmente la condición que hace que la persona realmente tenga culpa o no. Es un tema muy importante. Y acá, en realidad, lo que efectivamente funciona es lo que interpretan los jueces, no en un solo caso. Los jueces van, o normalmente interpretan la letra de una norma en una sentencia, y con posterioridad los jueces, ante las nuevas situaciones, pueden remitirse a esas interpretaciones anteriores que constituyen una fuente de derecho, que se llama jurisprudencia. Es decir, son los casos en donde anteriormente hubo dictámenes judiciales, se toman como referencias de interpretación. Y todo eso va marcando en algunos temas, como en este caso el tema de la culpa en las víctimas, va marcando esa jurisprudencia, la zona gris esta que podría marcar entre la culpa y la no culpa, y les permite a ustedes ver en dónde realmente se da la condición, digamos, de culpa efectivamente de la persona y cuándo no. Ese es el trabajo que en este caso tienen que hacer. La idea mía es, luego de que ustedes hagan el trabajo, sin duda que sin la información del tema, pero en base a al criterio que ustedes se han formado y demás, yo les haga una devolución y para allí, digamos, cerrar un poco el tema. Quería comentarles, complementariamente a esto, y en orden al tema legal, que hay una situación de un accidente que se dio en el año 2015 en la autopista General Paz. Ustedes no sé si recuerdan que la autopista General Paz se amplió en el año 2015. Para ampliar la autopista, lo que se hizo, dado que tenía que seguir, digamos, la circulación, y eso complicaba, porque para ampliar había que ampliar los puentes, entonces lo que se hizo es destruir los puentes y colocar puentes metálicos
que son tipo puentes colgantes o similares, ustedes lo habrán visto, tienen forma de percha. Eso les permite tener la color naranja, ¿no? rigidez. ¿Cómo? Creo que era en color naranja. De color naranja, exactamente. Son como perchas color naranja. Estando trabajando un operario en ese lugar, la persona, este operario, estaba realizando un trabajo de instalación de una de esas perchas y yo no conocí muy bien, pero aparentemente había una parte de la viga que se soldaba ya colocada arriba. Entonces, la persona estaba trabajando con una moladora y la parte de la viga esa que estaba apoyada sin soldar, se soltó, le pegó en la espalda y le produjo contusiones muy graves y, bueno, falleció la persona, ¿no? Bien, ¿qué sucedió en ese caso? Se realizó un juicio al ingeniero civil y al responsable de higiene y seguridad. En ambos casos, por mala praxis. En el caso del ingeniero civil, es el que había diseñado el puente y el que tenía obviamente responsabilidad en cómo realizar la instalación y todos los aspectos vinculados al armado y al cuidado de la secuencia de las tareas, soldado y demás. Es una cuestión técnica ingenieril que le corresponde a él. En tanto que al responsable de higiene y seguridad, en complemento y en trabajo conjunto con el ingeniero civil, debió haber adoptado las medidas de prevención adecuadas. Evidentemente, que en ambos casos no se dieron las condiciones que correspondían. Bueno, la persona, como les dije, sufrió el accidente y murió, y fueron denunciados ambos por mala praxis. Acá les quiero hacer una aclaración sobre este tema. En las denuncias, en este caso, la denuncia fue por homicidio culposo. Les aclaro que el homicidio culposo es una figura penal